Continuando con el avance, hoy me toca explicar la introducción a ecuaciones diferenciales. Se denomina ecuación diferencial a toda ecuación de la forma f de x, donde x es la variable independiente, y la variable dependiente y sus derivadas respectivas, igualada a 0. Y también se la conoce como función incógnita. Es decir, al resolver una ecuación diferencial, lo que estamos buscando es esta función incógnita. En otras palabras, y. La primera forma que ustedes ven acá se denomina forma general de una ecuación diferencial. Y esta segunda forma sería la forma normal de una ecuación diferencial. La característica es, está despejada la derivada de mayor orden. Como es de su conocimiento, nosotros para este primer capítulo vamos a ver simplemente ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Este tipo de ecuaciones, sin embargo, tienen sus formas particulares de representación. La primera, forma general. En la forma general, la función implícita que contiene la variable x, y su derivada está igualada a 0. En la forma normal, la derivada, es decir, y' está despejada y la función del lado derecho es una función implícita. Y finalmente tenemos a la forma diferencial. La forma diferencial proviene del despeje de los diferenciales de y', es decir, y' representa la derivada de y respecto de x. Igualándolo a 0 dicha ecuación, obtenemos la forma diferencial. Va a ser importante señalar que P y Q serían los coeficientes, donde nuestras variables de análisis serían diferencial de x y diferencial de y. P y Q coeficientes de una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo al tipo, al orden y a la linealidad. De acuerdo al tipo, pueden ser ecuaciones diferenciales ordinarias en el cual solo hay una variable independiente. Y en una segunda parte, ecuaciones diferenciales parciales donde hay más de una variable independiente. En ese caso utilizamos la notación de derivadas parciales, lo que genera ecuaciones diferenciales parciales. Una segunda clasificación es hablar del orden. Dada una ecuación diferencial, para clasificarla vemos a qué tipo de orden de derivada pertenece. Si es de segundo orden, entonces sería una ecuación diferencial de segundo orden. Si es de cuarto orden, como ven acá, porque el de mayor orden es 4, entonces sería una ecuación diferencial de cuarto orden. Pero, como esta ecuación diferencial tiene exponente 5, entonces sería una ecuación diferencial de cuarto orden y quinto grado. A diferencia del primer ejemplo, es de segundo orden y primer grado porque su exponente es 1. Y una tercera clasificación es según la linealidad. Para que una ecuación diferencial dada sea lineal, el exponente de la variable dependiente es 1. Las derivadas tendrán exponente 1. Si así fuese, se llama ecuación lineal. Otra característica tiene que ver con los coeficientes. Los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas a lo más dependerán de x. Por ejemplo, x es el coeficiente de la primera derivada y 2 el coeficiente de la variable y. Si cumple, también es catalogada como ecuación lineal. Y como tercera característica, en este momento en la función seno de x, x es el argumento. Y como es independiente, sigue siendo lineal, a diferencia de los 3 ejemplos que vemos más abajo.
Vean que la variable dependiente y tiene exponente 2. Y como es de exponente 2, deja de ser lineal. Es lineal cuando su exponente es 1, no olviden. Veamos el segundo. El coeficiente de y' es y. Y para ser catalogada como una ecuación lineal, se dice que los coeficientes de las variables dependientes y sus derivadas deben ser a lo más dependientes de x. Por lo tanto, este ejemplo deja de ser lineal. Y tercero, el argumento no debería ser la variable dependiente. Y cuando lo es una ecuación no lineal. Entonces, en resumen, de acuerdo al tipo, es ordinaria, la que analizamos de hoy en adelante. Ecuaciones, la clasificación según el orden. Hablaríamos ecuaciones de orden, primer orden para el primer capítulo y de orden n para el segundo. Y la clasificación según la linealidad, considerando siempre los siguientes conceptos. La variable dependiente debe tener exponente 1 y sus derivadas también exponente 1. Los coeficientes a lo más dependerán de x. Pueden ser constantes o variables, pero variable x. Y los argumentos tienen que ser diferentes a la variable dependiente. Continuando con el avance, vamos a hablar ahora de la notación, un asunto ya conocido debido a que la notación de Leibniz ya se ha considerado en las derivadas ordinarias. A diferencia, vean de lo último, hablamos de la notación de subíndices cuando utilizábamos derivadas parciales. Los tres primeros van a ser utilizados indistintamente en las soluciones de ecuaciones diferenciales. La notación prima, cuya característica es utilizar y', y segunda y tercera, estaríamos utilizando hasta este orden de derivada. Sin embargo, se aceptará utilizar los números romanos, es decir, si es de cuarto orden, escribir y el número romano 4. O, como alternativa, entre paréntesis, en lugar de n4, que sería orden 4. La notación de Newton estaríamos utilizando cuando las variaciones son respecto del tiempo. Es decir, y punto representa la derivada y es respecto de t. Si acá fuese x punto, sería la derivada de x respecto de t. Con las tres primeras estaríamos trabajando en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, debido a que estaríamos hablando solamente de la existencia de una variable independiente. Y para finalizar esta introducción, hablaremos de la solución de una ecuación diferencial. Decíamos al inicio de la presentación que y es la variable dependiente, pero y también es la función incógnita, que en este caso la vamos a definir como phi, o más propiamente phi de x. Phi de x se considera solución de una ecuación diferencial cuando, al reemplazar a dicha ecuación, la convierte en una identidad. Para considerar que es una función, esa función phi debe estar definida en un intervalo abierto. De la misma manera, sus derivadas de orden n tienen que ser derivadas continuas en ese intervalo abierto i. Y si al reemplazar en la ecuación diferencial la igualdad se verifica, decimos que es una solución de dicha ecuación diferencial.